Generalmente uno da charlas y cursos en ámbitos, como decía Claudia, parlamentarios, o legislatura del interior, y venir acá para mí es medio jugar en primera, porque no es lo mismo charlar con compañeros que piensan y compañeras que piensan lo mismo que uno, que con otra diversidad, si uno lo hace porque nuestra función. Realmente yo me siento más cómodo y le agradezco nuevamente a Claudia. Cuando Claudia habló un poco de esa estructura que tiene el Estado y del cuadro político que tiene que saber algo de técnica y el cuadro técnico que tiene que saber algo de política, y hablaba de la importancia de políticas públicas estables. Claudia, bueno, lo dijo, ella fue directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria, y créanme que habiendo ya transcurrido esta otra gestión, el ICAP sigue funcionando con la dinámica que ella dejó, con los programas que ella dejó, obviamente con otra impronta, pero y a esto, como un caso concreto, apuesto yo a decir, bueno, ¿qué puede dejar un cuadro político como es Claudia, pero con un alto conocimiento técnico? Justamente una política que trascienda. Por eso siempre donde ella me invite yo voy a estar, y le agradezco la generosidad en dirigirse hacia mí y con los conceptos que lo hizo. Bien. Cuando Claudia hablaba de nuestro sistema de gobierno, de organización del poder, si yo les pregunto a ustedes qué sistema tenemos nosotros, lo primero que me dicen es presidencialista, ¿no? Me dicen, bueno, este sistema no es parlamentario, es presidencialista. En realidad, desde el punto de vista más constitucional, el sistema presidencialista como presidencialista en sí no existe. O sea, que sería un sistema de separación de poderes, como decía Montesquieu, donde hay un poder judicial, uno legislativo y otro ejecutivo, que tienen un contrapeso, que se controlan y que supuestamente son independientes. Esta es una teoría un poco clásica, ¿sí? A mí me gusta más hablar no tanto de poderes, sino de funciones. De hecho, vieron que hace poco Cristina habló del Poder Judicial, y algunos dijeron, no, quieren abolir el Poder Judicial. Yo les comento algo, la Constitución de La Rioja, por ejemplo, provincia de Argentina, no estoy yendo a ningún lado muy lejano, cuando habla de la división del poder, dice, el poder es del pueblo, y el pueblo es soberano. Y ese poder se divide en funciones. Es decir, que yo diga que hay un solo poder y que ese poder tiene funciones, me está diciendo algo muy importante. No es lo mismo decir que el pueblo es el soberano que decir el pueblo no delibera ni gobierna y aparte hay tres poderes supuestamente independientes. Lo cierto es que no hay poderes independientes. Hay funciones, ¿sí? Función legislativa, función judicial, función ejecutiva, y que vamos a ver que muchas de esas funciones están en lo que llamamos los tres poderes, ¿sí? Yo soy un bicho parlamentario, o sea, entré en la Cámara en el año 89, y dentro de que soy un bicho parlamentario, soy un bicho de la Cámara de Diputados, que no es lo mismo que el Senado, ¿sí? La Cámara de Diputados está la representación genuina del pueblo, y para mí, fuera de que para mí, en la construcción que se hace en la Constitución, como decía Claudia también, el primer poder que se legisla, del cual se habla en la Constitución, es el legislativo. Uno dice, bueno, ¿cuál es el poder más importante? Todo lo sale del Ejecutivo, porque hablamos del sistema presidencialista, porque el presidente tiene herramientas de gobierno, porque parecería que el Congreso es una escribanía, etc. Ahora, si bien esto puede ser cierto en la práctica, desde el punto legal de la distribución del poder, no tengo duda que el poder más importante es el legislativo. Primero, es el único poder que puede descabezar a los titulares de los otros dos. Es el único, ¿no? Es decir, el poder legislativo puede destituir al presidente a través de un mecanismo de uso político, el judicial no puede destituir al presidente como juicio. Salvo que tenga un delito, que pueda poner una pena de prisión, desaforarlo y después el Congreso destituirlo. Y también el legislativo puede destituir al presidente de la Corte y a los miembros de la Corte Suprema, que son la cabeza del otro poder. ¿Sí? También a través del mecanismo de uso político. Ahora ningún juez puede destituir a un legislador.
Eso claramente le da una importancia distinta entre poderes supuestamente iguales. Cuando hay dictadura, cuando se rompe la democracia, el único poder que se cierra es el legislativo. El ejecutivo sigue funcionando de forma irregular, el judicial sigue funcionando y de hecho sin mucho cambio, ¿sí? Y mucha de esa familia judicial, entre comillas, sigue transcurriendo por gobiernos y por sistemas y sigue estando ahí. Es decir, que esto de que estamos en un sistema presidencialista y que el Ejecutivo es más importante, tal vez se dé un poco a la práctica y no tanto al armado legal. También hay diferencias técnicas, presupuestarias. No es lo mismo, yo siempre digo que el poder ejecutivo es especificidad versus el legislativo que es generalidad. Cualquier legislador, en cualquier orden, municipal, provincial, nacional, que asume su banca, está obligado a ser un experto determinado. O sea, va a ir a presupuesto porque ahí se manejan los recursos, va a ir a asuntos constitucionales, va a ir a salud, y el asesor, que como bien decía Claudia, somos 10.000 contra 500.000, el asesor tiene que ser un experto en veterinaria, en derecho, en salud y ser arquitecto, porque la diversidad del trabajo implica eso. La estructura administrativa del Congreso no tiene una asesoría técnica, no es que el legislador llega y le ponen 30 personas al servicio para decirle, bueno, a ver, esta ley hay que hacerla así, no. El legislador va con un trabajo a pulmón, porque, y esto lo sabe Claudia, que fue legisladora, ella tiene que llevarse sus propios asesores, con un presupuesto bastante escaso que le da la Cámara, y servirse en cierta forma de algunos asesores que están en el cuerpo en distintas comisiones. Y esta es una gran diferencia con el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene sus carteras, sus ministerios, y en cada una de ellas hay un cuerpo legal y técnico que entiende solo de eso. El Ministerio de Educación entiende de educación, nada más, están los mejores. En el Parlamento hay que entender de todo. Esa también es una diferencia. Cuando hablamos de función, ¿sí? El Congreso no solo cumple la función legislativa, claramente es la principal, es decir, la de poner en funcionamiento a través de leyes al Estado. Pero también cumple una función de representación, ¿sí? Que no cumple el Ejecutivo. El Ejecutivo es unipersonal, en principio representa ideológicamente a quienes lo votaron y tiene la obligación de gobernar para todos, pero no están representadas las minorías en el Ejecutivo. En el Legislativo sí. Esa es otra gran diferencia. En el Legislativo se delibera esta cuestión que a veces es media bastardeada, una sesión que dura 3, 4 horas, que dure días, ¿sí? Y cuando se busca acortar los tiempos de debate, yo creo que es un ataque a la democracia, porque mientras más se debata mejor. Y ahí tiene el mismo tiempo proporcional de la palabra, y le diría que hasta más el miembro de un bloque de 3 legisladores que el de 50 o 70 o 80. Es decir, ahí realmente está representada tangencialmente, verticalmente y horizontalmente la sociedad, ya sea de forma política, cultural, y esta es otra gran diferencia con el Ejecutivo. La otra función es la de control. El legislativo, controla los otros dos. Si bien todos se controlan, el control final lo tiene el legislativo, por ejemplo, a través de lo que se llama aprobar la cuenta de inversión o rechazar la cuenta de inversión, es decir, en qué se invirtió el presupuesto. También es el poder que a través de las leyes le fija los procedimientos a los demás. La ley de procedimiento administrativo, es decir, cómo se rige la administración pública, es una ley, que la hace el Congreso. Y la ley orgánica del Poder Judicial, la que divide en fueros y estamentos judiciales, también es una ley. Y el presupuesto, donde se le paga el sueldo al presidente, a los ministros de la Corte y a los jueces inferiores, también es una ley. También, digamos, que le paga el sueldo a los demás. Y si bien el presupuesto es una ley que tiene un programa de gobierno, sin la aprobación del Congreso, casi no habría gobierno. Si bien se va a reconducir el presupuesto anterior y demás, sin el Congreso no hay gobierno. Ahora, cuando Claudia decía algo del tema de los DNU y de algunas críticas que se hicieron a la gestión anterior y de lo que está pasando con esta gestión. Si uno, y esto es teoría, digamos, teorema va en línea a la máxima potencia, si uno estudia algunos debates de las sesiones
donde quienes hoy gobiernan eran oposición y criticaban la figura de los DNU, hasta los 3 años que llevamos acá, casi 4, no había un solo proyecto para modificar el funcionamiento de los DNU. Lo tomaron como estaba y vamos para adelante. Es decir que esto es lo que yo llamo la teoría del gobierno marxista, pero no de Karl Marx, de Groucho Marx. Estos son mis principios, si me gusta tengo otros, ¿no? Entonces cuando uno está en la oposición critica algo y cuando está arriba dice, qué bien que está esto. Y si bien la figura de los DNU son una creación judicial, porque ya se venían dando, la reforma del 94 le da rango constitucional. La gran crítica que tuvo este instituto desde el 94 hasta el 2005 o 2006, que fue la ley, fue justamente que no había una ley que lo regule. Los principios constitucionales se reglamentan por leyes, ¿sí? ¿Ustedes saben de quién fue la ley 2622 que regula los DNU? De la señora que está ahí cuando era senadora. Es decir, la ley estará buena, estará mala, está el tema de que con que una cámara sola rechace y la otra apruebe, el DNU está vigente, cosa que se criticó en la otra gestión, pero no se cambió, hasta ahora sigue igual. Digamos que el primer paso hacia regular y achicar y decir que el Congreso tiene la última palabra fue justamente a través de no esta gestión sino de la anterior. Entonces, está buena la crítica, yo de hecho lo critiqué tanto en la gestión anterior como en esta, porque entiendo que la ley, si bien es una ley regulatoria, es imperfecta, pero tampoco se hizo mucho para modificarla. Ahora, lo que sí tiene esta ley es que la última palabra la tiene el Parlamento. Y a diferencia de los otros poderes, el Parlamento es lo que nosotros llamamos el poder de las manos. Quien tiene más manos es el que establece las reglas, con lo cual para tener más manos hay que ser votado. Se supone que si no fue votado es porque representa en cierta forma lo que el pueblo determinó en las urnas, ¿sí? También el Poder Legislativo cumple una función constituyente y preconstituyente. Preconstituyente porque es el que decreta, ya sea con una ley o, entiendo yo que lo pudiera hacer con una resolución conjunta, la necesidad de la reforma de la Constitución, cosa que no puede hacer ninguno de los otros dos poderes. Y también tiene una función constituyente a través de la reforma del 94, mediante la cual, por una ley del Congreso, votada mediante los 2/3 de lo total de las dos cámaras, puede incorporar a la Constitución tratados internacionales de derechos humanos firmados, suscritos por nuestro país. De hecho, a los que ya traía la del 94 se agregaron 3 más que fueron por ley del Congreso, es decir, incorporaron a la Constitución letra que no estaba, con lo cual hay un poder constituyente en el Congreso que con la reforma del 94 quedó bien plasmada. También el Poder Legislativo o la función legislativa tiene participación en algunos actos del Poder Administrativo o Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo designa embajadores, cuando designa censos militares, necesita el acuerdo. Es decir, ahí es un acto meramente administrativo en el cual el Legislativo participa. Sin ese acto de acuerdo no podría haber ascenso. También el Legislativo participa de actos de otros poderes, como el judicial, a través de su participación en el Consejo de la Magistratura, prestando acuerdo para los jueces, o a través del jurisdiccionamiento, que si bien lo hace en un tribunal específico dentro del Consejo de la Magistratura, tiene representación legislativa. Ni hablar a través del ejercicio del control del juicio político, ¿sí? Que sigue rigiendo para solo los ministros del acuerdo. Vámonos. Como ven, ¿sí? El Parlamento no es el lugar donde se legisla nada más. Hay muchas otras funciones cruzadas. Y si uno habla un poco de la estructura que hay dentro ya del Congreso en sí, y esto se replica en todos los estamentos legislativos, municipales, provinciales, obviamente a mayor o menor escala, podemos decir que conviven también 3 estructuras que a veces la misma persona es parte de las 3 estructuras. Cuando hablamos de la administrativa es el organigrama de la Cámara, es decir, cómo está
dividido en estamentos burocráticos, entendido en el buen sentido de la palabra burocracia, que son los que mandan el trabajo, ¿sí? Los empleados de las comisiones que van y consiguen la firma de los dictámenes, que presentan el dictamen. Ahora, cuando yo hablo de la composición política de las comisiones, hablo del legislador o la legisladora, ¿sí? Las comisiones de asesoramiento parlamentario, que son las que dictaminan antes de ir al pleno, nosotros la entendemos desde el punto de vista parlamentario como los legisladores que asesoran al pleno y le dicen este proyecto lo aprueban o lo rechazan. Es decir, que hay una estructura administrativa en la comisión, que son los empleados, y hay una estructura política, que son los legisladores. Hay una estructura política en los bloques, que son también los mismos legisladores. Hay una estructura política en la presidencia de la Cámara, que es el presidente, y también ese presidente puede ser parte de la estructura administrativa cuando firma disposiciones o resoluciones de personal, ¿sí? Y podría participar el presidente de la estructura legislativa cuando participa en un debate, de vamos a ver qué condiciones, o cuando vota en caso de empate, o en caso de que algunas leyes especiales o temas especiales. Es decir, dentro de la estructura, yo sería, por ejemplo, claramente una estructura administrativa. Subdirector del ICAP, administrativo, no participo del trámite legislativo, de otras funciones donde sí, en este caso no. Claudia, cuando fue legisladora, era estructura política, y cuando fue directora del ICAP era la estructura administrativa, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, dentro de toda esta estructura, el trabajo del legislador se puede, sobre todo a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, que es una provincia grande, se puede dividir en varios estamentos, si quieren, físicos, ¿sí? Una cosa es el trabajo del despacho de la oficina, la sede del legislador, donde recibe a la gente que lo viene a ver, donde elabora sus proyectos, donde se genera un trabajo administrativo, de teléfono, etcétera, que es un trabajo en particular. El bloque es el otro lugar más político por excelencia, donde el legislador tiene otro desempeño, ¿sí? Donde por ahí no va tanto la cuestión técnica, pero sí la política, donde esto, algo que también Claudia siempre dice, cuando se habla de los mitos del legislador y cuando uno espera la revista parlamentaria final y dice, bueno, el diputado López pronunció 190 palabras, presentó 500 proyectos, después uno analiza cuánto de eso fueron ley o si fue una ley que le cambió la vida a alguien, y ya entramos en otro terreno. Ustedes saben quiénes ganan siempre en la encuesta del parlamentario, quién es el legislador que más habla en la Cámara de Diputados. Siempre es el mismo. ¿Quién se le ocurre que puede ser? Presidente, porque dice, tiene la palabra el señor, silencio, se vota, siempre va a hablar más presidente. ¿Y saben quién le sigue después? El presidente del bloque oficialista, porque es el que más le dan la palabra para ver dónde va la cosa. Después le sigue la primera minoría y así. Entonces, medir el desempeño por la cantidad de palabras ya es medio raro. También medirlo por la cantidad de proyectos presentados. Nosotros, como si el Congreso fuera una fábrica de galletitas, que hay que sacar, a ver cuántas leyes hice y me llevo el premio. Como yo le dije, el Congreso también es representación, sobre todo la Cámara de Diputados. Yo trabajé 12 años en despacho de legisladores también. Y si bien me tocaron legisladores más prolíferos en cuanto a cantidad de proyectos y otros menos, a veces uno tenía en la puerta una cola que llevaba hasta la mitad del pasillo porque era gente que venía con un problema que no conseguía medicamentos, que no conseguía una silla de ruedas, que no tenía un pasaje para volverse a su provincia, que trabajé siempre con diputados de Jujuy. Y esto también es el desempeño del legislador, es cumplir una función, si no legislativa, pero sí de representación. Entonces, después que ese legislador sale escrachado en una revista porque no habló del recinto, a mí tampoco me dice mucho, ¿sí? Entonces, a los que vayan a ser legisladores, y ojalá lo sean en cualquiera de los niveles, piensen también esto. No sean una máquina de presentar proyectos para salir en alguna revista, pero traten de que quede claro de que la función de representación o de ayuda a los ciudadanos también la cumplen, sobre todo los consejos liberales, que son el primer mostrador de choque. Yo, por suerte... No, solo hacer un comentario. Lo que... me encanta este mapa que pone acá. Me digo, el despacho es el lugar donde están los diálogos más cercanos con grupos que vienen a ver, que te preguntan cosas. Esa representación que te va llenando por todo lo que
vas escuchando esa representación, tiene su voz política en el bloque. Cada vez más tenemos que atender las voces del bloque que las voces individuales de cada diputado. Como tenemos como una cultura liberal, sobre todo nuestro periodismo, atiende más a la producción individual de los diputados, en palabras o en proyectos. Y cada vez más tenemos que ir a la presentación y a la voz de los bloques, como gran voz política. De hecho, hay parlamentos en Europa que solo los bloques pueden presentar proyectos, no los diputados en forma individual. Y la comisión es un lugar de tramitación más técnica, donde se necesita saber de técnica, porque ahí vas a estar con otros representantes de otros bloques y ahí tenés que ir al tema educativo, al tema de salud, etc. Y bueno, y el recinto confluye el tema más técnico del proyecto de ley y la posición política que se dirigió en el bloque. Perdón. Mejor que Claudia para decir lo que estuvo en todos esos tipos de reuniones. Hay diputados que por ahí hablan en el bloque y no huele una mosca, y después el recinto no tiene necesidad de hablar, y después le miden las palabras y dicen, no, no hablan nunca así, vayan a abrir el bloque a ver cómo hablan, ¿sí? Y la comisión, como anticipaba Claudia, es el trabajo real. Si yo, bueno, ahora que estoy en el teatro lo podría graficar como la obra de teatro, como si la ley fuera la obra de teatro final. La gran puesta en escena es el recinto, pero donde se ensayó la obra, donde yo así se va a salir bien, es en la comisión. En la comisión se debate con las mangas para arriba, se debate sin límites de tiempo, se debate sin formalismo. En el legislador puede hablar de 1, 2, 3, 4 veces lo que quiera, en el recinto es más limitado. No hay cámaras, con lo cual la cosa también es más técnicamente más potable, pero la discusión, como decía Claudia, pasa más por lo técnico. Uno ahí en la comisión ya puede ver cuál es el termómetro de un proyecto, cómo va a llegar al recinto. Y el recinto es la puesta final, es la pieza oratoria, es lo que queda, es el prime time, es la hora, pero lo cierto es que el trabajo genuino es el trabajo de la comisión. De hecho, la dirección comisiones de la Cámara de Diputados tiene cerca de 400 empleados, la más numerosa, son 45 comisiones permanentes por reglamento. Si le sumamos la bicameral y la especial, estamos dentro de 70 comisiones más o menos. Es donde se analizan los proyectos de forma pormenorizada antes de llegar al recinto. Y después está el trabajo en el territorio. Porque el legislador, hay algo que no se tiene que olvidar, es el territorio. Acá en Capital capaz que no es fácil, pero yo que trabajé con muchos legisladores de Jujuy, martes, miércoles y jueves, hace un día en la capital, pero después uno viene aquí a la provincia, porque uno en ese mostrador es donde ve realmente las necesidades que después va a plasmar en proyectos de ley. Yo siempre le decía a algunos legisladores que eran jefes de bloque que no olviden el territorio, porque a veces defender mucho las cuestiones, siendo jefe de bloque uno se olvida un poco del territorio y defiende las cuestiones macro, nacionales, y va a la provincia cada 3 semanas y después se empieza a despegar de esa cuestión, ¿sí? Y cuesta. Si uno, no quiero poner nombres propios, si ustedes analizan algunos nombres, voy al Senado, los jefes del bloque que hace mucho que están ahí, en su provincia no ganan una elección, no les cuesta, porque se van despegando de esa cuestión, ¿sí? Después son los que acá manejan algunas... Estamos todos pensando en el mismo, ¿no? Sí. Después no lo vota ni la familia. Claro, después les cuesta, ¿no? Gracias a Dios que crearon la figura del senador por la minoría, porque si no sería muy difícil. Entonces, cuando el legislador pierde el territorio, ¿sí? Pierde noción con la realidad, creo yo. O sea, se aparta, se va y pierde la noción concreta de lo que pasa. Y después hay trabajo en otros entes, por ejemplo, el legislador o la legisladora que está en el Consejo de la Magistratura, que está en Parlatino, Parlasur, ¿sí? Que sale un poco, o está en la ENACOM, ¿sí? Todos estos entes que Claudia mencionó algunos. Bien. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿dónde empieza? Como casi todo, empieza con la iniciativa, valga la redundancia, con la ley, que es el acto por excelencia de la función legislativa. ¿Y quiénes son los que dan el puntapié inicial? ¿Quiénes tienen la posibilidad de iniciar el trámite de la ley? Que esta es otra gran diferencia con los demás poderes. El ciudadano, ¿qué pasa si le presenta un proyecto de ley en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados? ¿Alguno tuvo la experiencia alguna vez? Se lo van a recibir.
¿sí? Ese proyecto de ley o petición que ustedes presentaron seguramente se va a girar a una comisión y va a quedar ahí en algo que nosotros burocráticamente llamamos particulares varios. Entra ahí a un cajón y a fin de año se archiva. En el 94, con la reforma del 94, se creó la figura de la iniciativa popular, traída de los sistemas de las democracias semidirectas, donde el ciudadano podía juntar. La Constitución habla de no más del 3%, la ley estableció el 1,5% de firmas de la última elección de diputados y presentó un proyecto de ley. Desde el 94 hasta acá, es una ley muy engorrosa, que tiene muchos requisitos, tiene que ser al menos 6 inscritos, tiene que pasar por todo un sondeo de legitimidad de la firma, tiene que estar certificada sobre escribano que sale una fortuna o por una autoridad judicial. Bueno, ¿saben cuántos proyectos de ley llegaron a ser ley por la iniciativa popular? 0. Otra figura traída de las democracias semidirectas, la consulta popular o el plebiscito. ¿Cuántas hubo del 94 hasta acá? 0. Es decir, esto choca, estas figuras traídas de otro sistema, cuando uno trae un inodoro y lo pone en el living no queda bien, ¿sí? Entonces, cuando uno trae figuras, perdón que sea tan gráfico, cuando uno trae figuras de otros sistemas para aplicarlo acá, y a veces no resultan, y si encima la ley la hacemos complicada para que no resulte, vamos a los atajos. ¿Qué funciona mejor que la iniciativa popular? El lobby, ¿sí? El lobby funciona mejor. O ir al legislador y decirle, diputado, diputada, mire, me presenta este proyecto de ley, ¿qué le parece? Las famosas leyes Bloomberg. El claro ejemplo de iniciativa popular por fuera del sistema. Y ojo, por el sistema constitucional no hay iniciativa popular en materia penal, ni en materia tributaria, ni en materia presupuestaria, ni en materia de partidos políticos. Entonces acá se fue con toda una petición que muy bien no salió, ¿sí? Otro ejemplo puede ser el tema de la jubilación anticipada. Hubo un grupo ciudadano que lo presentaron, nunca llegó a nada, una legisladora lo presentó como ley y fue ley, pero acá tenemos una deuda tremenda con el tema de la iniciativa popular. Es decir, chocamos con un principio de que el pueblo puede presentar proyectos, que tiene derecho a peticionar, pero también tenemos la Constitución del artículo 22 que dice que no deliberan el gobierno sino a través de sus representantes, ¿sí? Con lo cual sepan ustedes que por ahí los consejos liberales esta regla es un poco más elástica, pero a nivel provincial, a nivel nacional, el ciudadano tiene muy acotado el camino a presentar un proyecto de ley que se lo trae, ¿sí? ¿Cómo empieza un proyecto de ley? Hay dos tipos de iniciativas. La parlamentaria, que es a través de senadores y diputados, y la del Poder Ejecutivo. Hay países como Paraguay donde el Poder Judicial puede presentar proyectos de ley, solo relacionados a la materia judicial. Gracias a Dios acá no lo tenemos. De hecho, yo estoy pensando ahora, se me vino el ejemplo ahora de la reforma del Código Penal, ¿sí? Que fue redactada por miembros de cámaras de casación. Entonces, ¿cómo alguien puede, por ejemplo, decir que un artículo es inconstitucional cuando lo redactó el juez que me va a aplicar a mí la constitucionalidad? ¿Para qué se hizo en otro momento? El Código Civil es un gran ejemplo. Hubo una comisión redactora donde participó el Poder Judicial, a través de el jefe de la Corte, de camaristas, donde participó la Academia, donde participó legisladores en la comisión redactora y el Ejecutivo. Se elaboró un proyecto, lo tomó el Ejecutivo, lo mandó al Parlamento. En el Parlamento, el ministro Claudio lo sabemos bien porque organizó todas las audiencias públicas y capacitaciones que hicieron por el Código. El Parlamento le hizo 6.000 modificaciones, algunas más importantes, otras menos, de acuerdo a lo que se había hablado en las audiencias públicas, puede ser otro mecanismo de participación ciudadana en la audiencia pública. Y funcionó mejor que cualquier tipo de proyecto de ley. Y ahí el legislador sí modificó algunas cuestiones importantes, como por ejemplo le sacó al Poder Judicial el ser la fuente de la ley, la fuente del derecho. ¿Sí? Es decir, sí, la jurisprudencia se va a aplicar cuando, para un fallo concreto, pero no para todos, digamos lo que llamamos los abogados erga omnes, o sea, para todos. Algo que yo no les dije cuando hablé de funciones cruzadas. El Poder Judicial
también legisla. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿los jueces pagan impuestos a las ganancias? No. ¿Y sabes por qué no pagan impuestos a las ganancias? No porque una ley no lo diga. Una acordada de la Corte, las acordadas de la Corte son como suerte de resoluciones internas para cuestiones del Poder Judicial. Una acordada de la Corte dice que los jueces, como le es intangible su remuneración, no puede estar sujeta a ningún tipo de impuesto. Es decir, ellos legislan. De hecho, a través de acordadas también y de fallos, voltearon toda una reforma del Código Penal de la gestión anterior. Y últimamente, las sentencias judiciales le dicen al Congreso, cuando dicen una ley constitucional o que hay una laguna en derecho, le dicen el Congreso debería legislar en tal cosa, con lo cual tiene que ejercer un derecho de iniciativa que no tiene por la Constitución. De hecho, hay unas sentencias, yo soy abogado, por suerte no litigo, porque si no me saldría una, pero hay algunas sentencias que lo único bueno que tienen es cuando dice fallo. Fallo, como sinónimo de error. Porque si realmente uno lee algunas sentencias relacionadas sobre todo a constitucionalidad de leyes, dice, bueno, acá hay un problema. Decía entonces, ¿quiénes pueden iniciar un proyecto de ley? Legisladores y el Poder Ejecutivo. Cuando Claudio hablaba de dónde tomamos nosotros nuestro sistema de división de poderes, yo digo de funciones. Ustedes saben que nuestra gran base de nuestro armado es el armado del poder de Estados Unidos, ¿sí? En cuanto a división de poder. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente no tiene decretos reglamentarios, no reglamenta las leyes. ¿Por qué lo tenemos nosotros? Porque lo tomaron de la Constitución de Cádiz, de 1812. ¿Ustedes escucharon la expresión viva la Pepa? Pues viva la Pepa viene cuando se celebró la Constitución de Cádiz, que fue el día de San José. No era la Pepa, que era supuestamente la Josefa. Es decir, tomamos la función de reglamentar las leyes porque la tenía el rey, esa Constitución. Nosotros lo asignamos por ejemplo. En Estados Unidos tampoco puede presentar proyectos de ley. Entonces el presidente de Estados Unidos es el primer lobista, ¿sí? Porque no puede, tiene iniciativa. Es decir, nosotros tenemos, acá cuando hablamos del presidencialismo fuerte o más débil, tenemos estas figuras que le dan, hoy el legislador, por eso yo hablo de función legislativa, el poder ejecutivo es colegislador. Primero porque tiene iniciativa para presentar leyes, segundo porque las promulga, hasta que no está promulgada por el Ejecutivo no son leyes. Segundo, porque las puede vetar parcialmente o totalmente, con lo cual eso que pensamos que era una ley no lo va a hacer y va a obligar al Parlamento a que reúna 2/3 para insistir. Y también porque a través de los DNU, a través de los decretos delegados por otras leyes y a través de lo que eso señala lo que llamamos facultades delegadas, también tiene la facultad de, con actos administrativos, legislar con fuerza de ley. Es decir, en nuestro caso, el poder que tiene el Poder Ejecutivo es porque nuestra Constitución le da una función de colegislador que no hay en otros sistemas. Vamos al otro. Compadezco a los que vayan a ser concejales o a ser concejales porque tienen arriba de sus ordenanzas todo este sistema que llamamos los abogados la pirámide de Kelsen, ¿sí? Donde, primero, el derecho se reputa conocido por todos, ¿sí? Con lo cual, cualquier ciudadano que vive en La Plata tiene que conocer todas las ordenanzas de La Plata, todas las leyes de la provincia de Buenos Aires, todas las leyes nacionales, todos los tratados a los cuales Argentina adhirió que tienen jerarquía superior a las leyes y todos los tratados que están en la Constitución. Pero además de eso, y esto sí para los que vayan a ser funcionarios legislativos o legisladores, fíjense que de costado hay una fuente de derecho y de procedimiento y de legalidad que es lo que nosotros llamamos los precedentes parlamentarios o la costumbre parlamentaria. Nosotros tenemos un reglamento escrito en la Cámara, que es nuestra ley, es una resolución de lo formal, pero es nuestra ley, que a veces tiene lagunas y se le aplica al presidente, y a veces tiene cosas muy claras igual se le aplica al presidente. Por ejemplo, cuando viene un presidente de afuera y se reúne en una asamblea legislativa, eso no está legislado en ningún lado. Es costumbre, dice, bueno, a ver, ¿en qué Cámara nos reunimos? Y bueno, en la de diputados porque era más
¿Y quién lo preside? Y bueno, es el senador, el presidente del Senado. ¿Y dónde se sienta el secretario parlamentario? Bueno, uno de la Cámara acá y el otro allá. ¿Y quién usa la palabra? Y no sé. Le digo porque una vez me consultaron. Venía el presidente Evo Morales al Congreso, hicimos el lunes, no había muchos legisladores, dijeron, ¿hay un reglamento que diga que se hacen diputados? Le digo, no hay. Bueno, hagamos en el Senado, pues somos muy chicos. ¿Y quién puede hablar? Y no sé, no está en el reglamento. Entonces esto es precedente. De hecho, ahí tenemos dos anécdotas muy interesantes. Una fue, no sé si algunos recuerdan, cuando vino en la época de Menem, vino el presidente Bush padre, ¿sí? Hizo una asamblea legislativa, todos sentados ahí, el presidente se sentó, y cuando le iban a dar la palabra, el diputado Zamora dijo, quiero hablar, y todos se miraron así, y dijo, no puede hablar. ¿Por qué no puedo hablar? Estoy en la Cámara de Diputados, sentado mío acá, pido la palabra. Y no, pues esto es una asamblea legislativa. ¿Qué dice el reglamento de la asamblea legislativa? El diputado Lamonte, de la OCDE, que estaba al lado, le dijo, está haciendo un papelón. No, yo estoy en mi casa, o sea, ¿cómo no? Bueno, la discusión parlamentaria terminó en el pasillo de atrás, no de forma muy diplomática, se ponen las manos. Dicen que ganó Zamora. No puedo hablar, porque terminó la línea. Y claro, digo, si algo que tiene el presidente es el aparatito para cortar el micrófono, con lo cual se habló por eso no lo puedo haber escuchado. Pero bueno, esto es presidente parlamentario, entonces, ¿qué hago yo cuando un legislador en una asamblea tiene la palabra? ¿Vieron lo que pasó el otro día con una legisladora, la última de Macri, ¿sí? Que entró, se paró ahí y le puso bueno, y nadie sabía, no, usted no puede hablar y no sé yo si puedo hablar o no. Entré, estoy acá. Es decir, que no habían dejado subir, ¿sí? Entonces, yo no sé si puedo hablar o no puedo hablar porque no está escrito. Entonces, este es el tema de los precedentes. Hubo otra asamblea donde pusimos Alicia Cato puso una bandera de Estados Unidos arriba del letrado de Camacho del presidente. Es decir, los cierres de los bloques. Cuando no vamos a llegar, pero cuando uno hace uso de la palabra en un recinto, arranca, ya lo anticipo el tema, arranca hablando 20 minutos el miembro informante de la comisión, después hablan 20 minutos los que expone el dictamen de minoría, y después, bueno, el autor del proyecto, y después viene lo que se llama la defensa de los bloques. Hasta ahí está en el reglamento. Pero si ustedes ven cualquier sesión, de hecho hubo una, viene el cierre del bloque, todavía lo habrá experimentado, el cierre del bloque. El cierre del bloque no está en el reglamento. Es costumbre parlamentaria. Alguien un día dijo, che, ¿por qué no cerramos el debate de esta ley tan importante? ¿Y cuánto hablamos? Y hablemos lo mismo que tenemos por bloque. Bueno, 20 minutos, los de más de 50. Y creo que es un precedente. Entonces, si hoy el presidente de la Cámara, se le ocurre levantar la sesión cuando viene el cierre del bloque, le va a decir, no. Y la verdad que sí, porque el reglamento no lo dice. Recién me entero. Recién me entero que no estaba en el reglamento. Fíjense lo que es la fuerza del precedente, ¿no? Entonces, acostúmbrense ahora, los que van a ser concejales, los que van a ser diputados provinciales. Sí. El Poder Judicial, los jueces, ¿también le fallan por usos y costumbres? ¿No es parangonable? Sí, la diferencia... Pregunto, ¿eh? Sí. Es una fuente. Nosotros los abogados decimos que el derecho tiene 4 fuentes. La ley, la primera, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. El Código Civil nuevo, la gran innovación que tuvo, aparte de humanizarlo, de traer los derechos humanos como fuente de derecho, lo que hizo fue decir, los usos y costumbres son fuente de derecho que se van a aplicar en tanto y en cuanto apliquen soluciones que no tienen las leyes y en tanto y en cuanto en el lugar donde se quieran aplicar esté muy arraigada la práctica de usos y costumbres. Hay una historia muy conocida que lo estudiamos derecho de dos gringos, hablando amablemente, del campo, que decían, bueno, yo te voy a alquilar la chacra, pongámonos de acuerdo, nos damos la mano, acordamos 3 años del precio, está todo listo ya, y uno se le ocurrió decir, pero, viste que el tema del impuesto a sellos, que nos piden para que sea válido, le piden, ¿por qué no hacemos un contrato por escrito? Dale, bueno, ya estamos de acuerdo, sí, yo vengo un abogado, dale. Viene el abogado, le dice, bueno, cuénteme qué van a hacer, esto.
Vuelve el abogado a los 2 días, lee el contrato, se miraron los dos y dijeron, nosotros no arreglamos. O sea, es decir, algo que la costumbre lo tenía muy claro, vino la ley escrita y lo desvirtuó absolutamente y no sabían de lo que le estaban hablando. Entonces, el uso y costumbre es una fuente de derecho clara, hoy un poco desvirtuada hoy en la ley, pero en el Parlamento, y créanme, yo tuve la suerte por mi función legislativa de estar por muchas provincias y consejos deliberantes, desde una capital de provincia hasta, bueno, una de las últimas que fui, Lincoln, o sea, de lugares muy chicos hasta lugares muy grandes, con 25 concejales o 7, y es exactamente lo mismo en todos lados. El presidente parlamentario es la gran fuente y ahí el que pinta cana sabe que es la que tiene de ganar, ¿sí? Cuando dicen, de hecho, en nuestra Cámara hoy, el secretario parlamentario y la prosecretaria parlamentaria, que son nuestras autoridades máximas del trámite de la ley y lo burocrático, son los dos empleados más viejos del Congreso. Y le digo, ninguno profesional, ¿no? Ningún abogado, esto igual no quiere decir nada, pero uno piensa, bueno, en lugar de la ley va a haber un abogado ahí, no. En esas canas tienen, aparte del conocimiento que tiene sin haber estudiado, el presidente parlamentario acá. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué solución aplicamos a esto? Y no, porque hace un año 49 hicimos tal cosa y el presidente. Entonces, sépanlo que cuando vayan a ser legisladores no les alcanza con leer la Constitución y el reglamento. Siéntese al lado de un viejo, una vieja que le chilla, acá como hicieron. Vean algunas sesiones, miren y digan, pero esto no está, esto no está, lo van a encontrar en ningún lado. Y la otra gran respuesta que van a encontrar es, y no, pero siempre lo hicimos así. Uno dice, no, pero siempre lo hicimos así. No, bueno, está bien. De hecho, sin ir más lejos, cuando uno aprueba una ley, el dictamen, el famoso dictamen de comisión, el reglamento dice, como principio general, que las comisiones, cuando se gira más de una, tienen que tratarlo todas juntas en un proyecto de ley. Pero no obstante eso dice, podrán iniciarlo por separado. Cuando lo inician por separado, el reglamento no dice mucho. Entonces, cuando después se juntan esos dictámenes, uno no sabe cómo contar las firmas. Cuando hay holgada mayoría no hay problema. Cuando estamos muy justos, si por ejemplo yo soy un legislador que estoy en 2 comisiones, ¿qué hago con mi firma? ¿Me la cuentan una vez o me la cuentan 2? Si me la cuentan 2, mi bloque tiene una representación. Entonces, acá empieza el precedente. Entonces, recuerden que por más que yo les explique de todo, que me mandan los reglamentos, las constituciones, el presidente parlamentario siempre está. La única obligación que tenemos por reglamento es incorporar los presidentes parlamentarios en un anexo que trata de reglamento, que a veces se incorpora y a veces no, pero sepan que alguno va a levantar la mano y le va a salir con todo. Por eso siempre traten de información parlamentaria, algún organismo de asesoramiento, pedir antecedentes y todo lo demás. ¿Cómo vemos, amigo? Vamos bien, pero hay que avanzar. Bien, vamos avanzando. Perfecto. Buenísimo, bien. ¿Qué tipo de sesiones tenemos? De acuerdo al periodo, de acuerdo a la finalidad, y después tenemos algunos casos especiales. De acuerdo al periodo en que se desarrollan, ordinarias, porque son las que se hacen del 1 de marzo al 30 de noviembre, de prórroga, que son las que fuera de esos periodos se extienden, y extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre las de prórroga y las extraordinarias? Las de prórroga es extender lo que se viene dando, es decir, hay libertad de temas, todos los temas que se estaban tratando pueden seguir tratándose. En las extraordinarias son las que convoca el Poder Ejecutivo con un temario fijo. Ahora, cuando yo hago esta pregunta a mis alumnos, les digo, ¿en dónde dice que cuando hay extraordinarias solo se trata de lo que dice el Ejecutivo? Y aún es en la Constitución, no, ningún lado dice. Es costumbre parlamentaria. La costumbre es que en extraordinarias se trata solo de lo que dice el Ejecutivo, y en prórroga todo lo que tenía la Cámara. Pero esto es precedente, no está en ningún lado. En cuanto a la finalidad, podemos hablar de que hay sesiones preparatorias, que son las que se hacen los primeros de año, en las cuales se eligen las autoridades del puesto, se fijan los días de sesión. Las de tabla, que son las cuales se tratan los temas que elabora lo que se llama la Comisión de Labor Parlamentaria, que son los temas que están en condiciones de ser tratados. Las especiales, que son las que se piden por una cantidad determinada de legisladores para tratar un tema específico, que es con lo que venimos legislando ya hace bastante. Las informativas del jefe de gabinete, una vez
por mes, en forma alternada, una de las cámaras viene y brinda informes al Congreso. Y las sesiones de homenaje, que son más protocolares, que son un homenaje a algún hecho en general o a una personalidad en particular. Después hay casos más especiales, ¿sí?, que son las sesiones secretas, que están en el reglamento pero ya no las hay. Realmente pensar en un recinto del tamaño de la Cámara de Diputados, con 257 legisladores, 40 asesores, 50 periodistas, curiosos, pasillo abierto, algo así secreto ahí, es ser casi un tópico, ¿sí? Las sesiones en minoría, que son aquellas sesiones en las cuales, una vez citada la hora de sesión y pasada al menos una media hora de espera, se levantan y quedan los legisladores y legisladoras que están sesionando justamente en minoría, expresando lo que tengan que expresar, pero eso no tiene ningún tipo de validez. Una vez levantada la sesión, por más que después se sienten 300 legisladores, se terminó, no hay quórum, se acabó, y todo lo que digan ahí es una expresión de minoría que no tiene ningún, se hace un diario de sesiones, no tiene ningún tipo de validez. Después está el caso que un poquito hablé especial de la Asamblea Legislativa, ¿sí? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo se plasman las iniciativas legislativas? En la Cámara de Diputados tenemos 3, los de ley, que el reglamento dice básicamente se tramita por proyecto de ley todo lo que la Constitución dice que es por ley, no dicen, fíjense que se rompió la cabeza para decir que va por ley. Los de resolución, que son todos aquellos proyectos con fuerza imperativa, que no son por ley y que son potestad y facultad del cuerpo hacerlos. Es decir, es imperativo, pero lo que no se hace por ley, lo que el Congreso puede hacer, y generalmente es pedido de informes, después van a ver en la otra página como ejemplo, pedido de informes, resoluciones internas del cuerpo, declaraciones de interés, que por más que sean declaraciones son resoluciones, etc. Y lo otro, los proyectos de declaración, que son justamente las expresiones de deseo y de voluntad, que son meras declaraciones, no tienen fuerza imperativa, pero sí un valor, si quieren ustedes, político, de opinión, de expresar un beneplácito, un profundo pesar, una preocupación, o que verían con agrado otra cosa. Acá, bueno, esto lo paso rápido, son, para que le interese este material, obviamente yo lo voy a dejar. La mejor manera de distinguir son a través de la casuística, ¿sí? Resolución, vamos al otro, declaración, pasamos al otro, bien, y otro más, listo. Es decir, a esto yo le agrego que en el Senado, aparte de esos 3, están lo que se llaman los proyectos de decreto, que son proyectos que los senadores y senadoras aprueban para el funcionamiento interno del cuerpo, y los proyectos de comunicación, que son los que nosotros llamamos pedido de informes, ¿sí? O sea, hay 5 iniciativas en el Senado y 3 en diputados. Bien, y voy a ir apurando. Una vez que uno presentó cualquiera de estos proyectos, vamos a focalizarnos en el de ley, en la mesa de entrada donde lo reciben le dan lo que se llama el giro. En el Senado, por reglamento, se gira solamente a una comisión, y cuando el tema es muy importante, muy trascendental, se le puede dar el giro a una comisión más. En diputados hay libertad de giro, eso depende de la gestión. A veces dicen, bueno, no más de 4, no más de 5, no más de 3, no más de 2. ¿Cómo se determina el giro? De acuerdo a la competencia que van a tratar. Las comisiones de tanto Senado como diputados se dividen por ámbitos de competencia. Si es un proyecto de ley que trata sobre un régimen tributario, va a ir a presupuesto de Hacienda, va a ir a economía seguramente, puede ir a finanzas, y si es un impuesto aplicado sobre, no sé, para incentivo docente, va a ir a educación, ¿sí? Bueno, estas comisiones lo tratan todas juntas, que es el principio por plenario, o lo pueden tratar por separado. Como dije antes, la comisión es un cuerpo de asesoramiento del Pleno, que el dictamen final es que le aconseja aprobar o rechazar un proyecto al Pleno, ¿sí? Las opiniones, cuando son unánimes, cuando están todos de acuerdo, se elabora lo que se llama un dictamen por unanimidad. Es decir, nadie está en contra, eso tiene un dictamen unánime, va pasados los días de observación, porque eso queda durante 7 días hábiles en reserva para que cualquier legislador vaya y lo observe, diga yo no estoy de acuerdo porque por ahí no estuvo en la comisión o no es miembro de la comisión. Y una vez que transcurrió eso, si no tuvo observaciones, no tuvo disidencias, va al recinto y se aprueba a mano alzada en una sola votación. O sea, no hay posibilidad de debatirlo salvo que se pida una moción especial.
Puede pasar también que la opinión de la comisión esté dividida y haya dictámenes diversos o distintos. El que tenga más firma va a ser el dictamen de mayoría y los que reúnan menos van a ser los de minoría. En ese caso se habilita el debate en el recinto. Si hay empate en cantidad de firmas, va a ser dictamen de mayoría el que tenga que firmar el presidente de la comisión. En cuanto a la pertenencia de la banca de la comisión, si bien no hay nada reglamentado, hay un conjunto de precedentes y de doctrina y de jurisprudencia parlamentaria que dice que la banca del legislador es del legislador. Borocoto, algunos no saben de qué banca son, bueno, todo el tiempo muy entonces, la pertenencia de esa banca, por más que yo haya entrado en una boleta determinada, si después me paso de bloque, yo me llevo la banca y voy. ¿Cómo se conforman los bloques del Parlamento? Independientemente de quién me eligió o qué boleta entré. A través de la voluntad de las firmas. Se junta una cantidad de firmas y dice, los legisladores abajo firmantes pertenecemos a Unidad Ciudadana. Pertenecemos a Alternativa Federal, pertenecemos a Cambiemos, etc. Independientemente de quién nos eligió. Después están figuras medio híbridas como los interbloques. En realidad, pongan el nombre que le pongan, la cantidad de firmas determina la cantidad de legisladores que tiene su bloque y el legislador se lleva a eso. Si se va del bloque, si ya no firma el bloque, se va a otro, no hay que reelegirlo. Pero que ahora, bueno, Felipe Solá en su momento, cuando rompió, digamos, con el tema de la 125, él tenía 2 años más de mandato, pero dijo, yo diciembre renuncio y me vuelvo a postular. Yo entré por un proyecto y ahora estoy en otro. ¿Sí? Bienvenido. Realmente eso no lo hace nadie, uno se cambia y se queda donde estaba. En cambio, las comisiones, el cargo de la comisión es del bloque. Por lo cual, si yo soy de Unidad Ciudadana y soy el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, si mañana me voy del bloque, me voy, pero tengo que dejar el cargo de la comisión. ¿Por qué? Porque los cargos en las comisiones, los miembros de las comisiones, se conforman de acuerdo a la representación política. O sea, es una especie de don, y uno tiene que reflejar en el pleno, lo que está en el pleno lo refleja en las comisiones. A veces no es posible porque hay bloques de 3, de 2 personales, con lo cual es muy difícil que estén en todos. ¿Sí? Es el acto de conformación de la comisión es el acto político y de consenso por excelencia. La potestad de conformar las comisiones es del cuerpo, pero en estas sesiones preparatorias se le cede al presidente. ¿Cómo es el mecanismo? Uno termina de armar y dice, bueno, asuntos constitucionales tiene 40 miembros, al bloque Cambiemos le corresponden 22, al otro le corresponden 30, y así lo va armando, entonces le dice al bloque, a usted le corresponden tanto, dígame quiénes son. Esa es la forma. Políticamente se distribuyen las presidencias. Está el tema de lo que se llama las presidencias de las comisiones de gestión, que son las más importantes, que la costumbre parlamentaria dice que se le dan al bloque del oficialismo, aunque tenga minoría. Y de acuerdo a eso se distribuyen los cargos en las comisiones. Usted alguno recordará la sesión preparatoria del Grupo A, Grupo B, donde una legisladora dijo, cuando se iba a tratar cederle al presidente, yo en esa época era director general de la presidencia y el asesor del doctor Ferrer, que era presidente de la Cámara. En ese caso, por primera vez desde el 83 le negaron la facultad al presidente de conformar las comisiones y dijeron, la vamos a conformar acá. Entonces, alguien leyó y dijo, Grupo A, estos, Grupo B, estos, tantos cargos, y hubo un legislador que fue Lozano y dijo, pues yo no soy de ningún grupo, yo no estoy ni a nivel, ¿por qué me van a decir dónde tengo que estar? Bueno, esto fue una cosa rara, pero por lo general se conforma de la manera que yo les dije. Los temarios de comisión los determina el presidente de la comisión, es el que dice qué es lo que se va a tratar. Una vez que se decide ese dictamen, transcurre, se deja reservado por 7 días hábiles para que un legislador que en vez de la comisión puede ir y decir yo no estoy de acuerdo. Presenta una observación e inhabilita el trámite en el recinto. ¿Cómo es el trámite en el recinto? Pasamos 2. Ahí, un anterior, perdón. Ahí vamos. En el recinto, básicamente, esto acá tiene más información que les va a quedar, pero básicamente hay 2 discusiones, una en general
Sí. Algo que dijo hoy Gabriela que es importante y que Carlos Miras siempre cita al filósofo Baruch Spinoza. Para tener derecho hay que tener poder. Entonces, no solo están estas reglamentaciones que nosotros necesitamos que nuestros compañeros nos las expliquen y nos la aclaren, sino que a veces el orden de tratamiento de una comisión, de un proyecto, depende mucho de la correlación de fuerzas que tengamos para imponerle a ese presidente, para hacerle ver a ese presidente que lo tiene que tratar. Porque los grupos que están detrás de ese proyecto, que están en la calle, están en los pasillos, o porque representan a tales iguales, o sea, la política está muy metida en ese poner el trámite en la agenda de la comisión. Un proyecto puede ser perfecto desde el punto de vista técnico, legislativo, puede ser fantástico, pero si no tiene atrás una potencia, un poder popular que lo acompañe, un poder de lobby, a veces lo que hizo en su momento la mesa de enlace, en el periodo, las cuestiones de la mesa de enlace se trataron por el poder de juego que tenía la mesa de enlace. Nosotros tuvimos que aprender a saber que nosotros también teníamos que tener ese poder de juego. Recuerdo hace poco con mucha inocencia, con mucha ingenuidad y me daba mucha ternura, compañeros que me han dicho, pero este proyecto se ha sacado un 10 en el ICAP. Porque nosotros en el ICAP, a compañeros que hacen la normativa legislativa, a veces como ejercicio les hacemos hacer el proyecto de ley. Entonces alguno una vez me dijo, pero este proyecto se sacó un 10 en la materia, ¿no? Y eso no tiene un correlato en la acumulación de poder para que ese proyecto sea tratado en una comisión. Ni que hablar en el recinto. Yo soy docente de técnica legislativa también, y lo primero que digo es, la ley, o el proyecto de ley, tiene dos componentes, iniciativa política y el componente técnico. La técnica nunca reemplaza a la política. ¿Sí? Es decir, la herramienta técnica es darle una estructura, darle una dinámica a la ley, darle un basamiento científico, pero acá la iniciativa política es lo fundamental. Lo que tiene que hacer esa parte técnica es reflejar la iniciativa política. Cuando la parte técnica la desvirtúa, no es una ley que valga, ¿sí? Hay un axioma conocido que es a una buena iniciativa, con una buena iniciativa política, con una buena técnica legislativa, una buena ley. Una buena iniciativa política con una mala técnica, una ley inaplicable, y hablar de una mala iniciativa con una mala técnica, ¿sí? Bien, entonces, para ir concluyendo y rápido, la discusión en el recinto pasa por dos estamentos, por dos partes fundamentales, que es primero la discusión en general, donde se reparte la palabra, como yo les dije antes, de acuerdo a la cantidad de miembros de cada bloque y los miembros informantes, y cada legislador informe independiente tiene 7 minutos para hablar. ¿Qué se habla en la cuestión en general? Los lineamientos generales, ¿sí? Una vez terminado el debate se pone a votación. Si ese proyecto es rechazado en general, se termina ahí, no se discute en particular. Si es aprobado, empieza la discusión en particular. El tema del quórum y de las mayorías. La Constitución dice que las cámaras, para funcionar, es decir, el quórum de inicio, tiene que ser lo que llamamos nosotros la mayoría especial. Si yo le pregunto rápido, ¿cuál es la mayoría especial en cualquier cuerpo legislativo? Los tercios es la más agravada. ¿La mitad más uno lo escucharon? Bueno, yo un día le pregunté a una persona en el curso que estaba en una clase y le dije, ¿cuál es la mayoría? Me dijo la mitad más uno. Yo le dije, bueno, ¿cuántos miembros de la Cámara de Diputados? 257. ¿Cuánto es la mitad? 128 y medio. La mitad más uno es 129 y medio, con lo cual había un legislador que había que partirlo al medio. Sacaban números los cuantos para partir al medio, pero no. En realidad está mal esa definición, no es la mitad más uno. La mejor definición es cuando los miembros presentes superan a los ausentes. Cuando hay más presentes que ausentes, ya hay mayoría especial y la sesión puede iniciar. En la Cámara de Diputados es 129. Porque 129 no lo supera la cantidad de ausentes, que puede ser, lo somos 128. Una vez que inicia
la sesión. Si yo empecé con 129 y me quedé con 129, no hace falta que la ley tenga 129 votos. Hace falta la mayor cantidad de votos positivos que negativos dentro de lo que ya están dando quórum, salvo que la ley o la Constitución pida una mayoría específica. En pocos casos pide 2/3 de los presentes, una es la reforma de la Constitución, o sea, la necesidad de la reforma, y la otra es la incorporación del Tratado Internacional a la Constitución, pero puede pedir 2/3 de los presentes, no de los totales, o puede pedir la mitad más uno de los miembros totales, que generalmente es por las leyes que debaten con participación federal de impuestos, y así hay demasiados ejemplos, pero la generalidad es que es la mayoría especial para comenzar a sesionar, y una vez comenzada la sesión, la mayor cantidad de votos que tengan los que ya están. Ustedes habrán visto una sesión que arranca y de repente se levantan todos y quedan 5 en el recinto. Y se van acá como sesiones si no hay. En realidad, el cuerpo, una vez que empezó a sesionar con el quórum legal, puede seguir sesionando. Ahora, cuando haya que votar, tiene que haber al menos 129 presentes, si no, no se puede votar. ¿Sí? ¿Qué es el quórum como naturaleza? Porque acá depende de dónde nos paremos. Vieron que esta otra cuestión para calificar al legislador o a la legisladora, es decir, no vino a ninguna sesión, y yo no coincido mucho con eso que sea, en algunos casos sí, pero cuando yo cumplo un deber de representación, se supone que a los que represento me eligieron porque saben que yo hay cuestiones que voy a defender, y la cuestión de defender posiciones políticas puede ser sentado en la banca, debatiendo y votando, o puede ser obstruyendo la sesión, no dando quórum para que esa iniciativa no prospere. Esto es legítimo. Entonces, el reglamento tiene artículos donde dice que se le descuenta la dieta al legislador que no va, pero no se aplica, sabiamente, entiendo yo. Porque no es en la escuela primaria que se toma lista. Yo entiendo que si soy un grupo minoritario y la única posibilidad que tengo de permitir que no avasallen cuestiones políticas que yo defendí es no dando quórum, no lo voy a dar. Con lo cual, hay gente que está parada que el no quórum o el no cumplimiento del quórum o no estar en el recinto es un incumplimiento a la función del legislador. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo con eso. Por hacer un incumplimiento, si mi bloque se sentó todo y yo no fui. Y después me lo cobrará mi bloque. Pero en realidad, yo insisto, no coincido con esto, el quórum como valoración de cumplimiento de la función legislativa. Es una herramienta para mí, ¿sí? Política. Terminada la cuestión en general, se debate en particular, artículo por artículo, capítulo por capítulo. Acá ya es más libre, si bien el reglamento dice que hay 5 minutos y que el legislador no puede hablar más de una vez, se puede hablar. Como consejo a los que van a ser legisladores, porque, aclaración al margen, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación es un 90% parecido al del Senado, a todos los consejos deliberantes de todas las legislaturas, porque viene del reglamento de la provincia de Buenos Aires antes de que la nación sea república. Ya viene desde ahí. Es decir, que los reglamentos son todos muy parecidos, cambiará la cantidad de comisiones, cambiará el número, pero el quórum es lo mismo, el debate de comisión es lo mismo, el debate en particular en general es lo mismo. Es decir, esto yo les explico ahora, ustedes lo pueden adaptar, como decía Claudia, en el ámbito ejecutivo, lo pueden adaptar a sus legislativos. Y algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Primero, los debates, cuando uno está debatiendo y explicando una postura, no puede leer. Está prohibido el reglamento leer. Dice que uno puede leer primero pidiendo permiso al presidente y segundo, no puede leer cualquier cosa. Pide permiso para leer una cita textual de una ley para no ser impreciso, o una cuestión numérica, o una planilla del presupuesto. Ahora, esto está tan desvirtuado que en realidad la vez pasada el legislador dijo, pido permiso para no leer, pues todos venían leyendo sin pedir permiso, ¿no? Entonces, ¿para qué? O lo ponemos o no lo ponemos en el reglamento. O sea, si vamos a leer, listo, saquen el artículo y lean, porque esto viene de un viejo preconcepto que si el legislador está leyendo algo, es algo que le escribió alguien, ¿no? Entonces por eso dicen no lean. De hecho antes se hablaba parado sin micrófono. Entonces,
Los tiempos cambian y si quiere leer, bueno, no sé, hoy no puede, ¿sí? Debería pedir permiso al menos. La otra cuestión que tiene que tener en cuenta es no nombrar, si usted no le quiere dar la palabra al legislador, no lo nombre. Por eso van a escuchar muchos debates que dicen los que me precedieron en el uso de la palabra, los preopinantes. Pues yo digo el diputado López, la diputada González levanta la mano y si fui aludida puedo hablar. Es decir, uno no puede hablar las veces que quiere en el recinto. Uno tiene, si es medio informante de un dictamen, puede hablar varias veces para aclarar posturas. El presidente del bloque puede hablar más de una vez para aclarar la posición política del bloque, para decir cómo van a votar o para hacer una moción, pero el resto después habla una vez y terminó. Entonces, el famoso tema de no nombrar a otro para no darle el uso de la palabra, y otro tema que siempre nos preguntan y vemos que está un poco desvirtuado, el tema de las cuestiones de privilegio. Cuando uno dice, pido la palabra por una cuestión de privilegio. ¿Qué es la cuestión de privilegio? Como yo le expliqué recién, en el recinto uno no puede hablar como quiere, hay ciertos límites. La cuestión de privilegio es una de las mociones que tiene el reglamento de todos los estamentos legislativos y dice que es aquel asunto que desplaza a cualquier otro en el cual estén en juego privilegios, entre comillas, la palabra que mucho no me gusta, privilegios legislativos que hacen al funcionamiento colectivo del cuerpo o a un legislador de forma individual. Es decir, cuando alguien avasalla las facultades o privilegios que tiene el cuerpo, que tiene un legislador en general, pide una cuestión de privilegio para que se trate o para que se debata. ¿Qué pasa con la cuestión? Yo puedo decir, bueno, pido una cuestión de privilegio porque fui a una manifestación donde había compañeros y compañeras en la calle expresando algo y la policía me sacó a botonazos. Acá no me permitieron mi deber de representación y me agredió otro poder físicamente, entonces pedí una cuestión de privilegio, planteo la cuestión de privilegio y digo que esto avasalla el cumplimiento de la tarea legislativa. O si un legislador quiere un bloque quiere entrar al recinto, le cierran la puerta y no puede entrar y no puede sentarse, están vulnerando el principio del bloque a participar. Estas cuestiones pueden ser planteadas en cualquier sesión y desplazan cualquier otro tema. Uno dice cuestión de privilegio y habla, tiene 5 minutos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Como el cuerpo funciona con sesiones especiales y no con las sesiones de tablas, solamente funciona con temas específicos. Entonces, van quedando muchos temas en el tintero que uno quiere debatir en forma ordinaria y no los puede expresar. Entonces dicen, plantea una cuestión de privilegio, y empieza a hablar de otra cosa. Y el presidente dice, no, lo llamo al orden, plantea la cuestión, y el legislador le contesta, tengo 5 minutos. Entonces, capaz que está 4 minutos 50 hablando de otra cosa, y los 10 finales dicen, una cuestión de privilegio, pero trata de traer. Yo creo que está bien la figura del privilegio, pero sí debería tener algún tipo de límite. Tampoco caer en eso que se dice ahora, bueno, establezcamos media hora para la cuestión de privilegio. Sí, pero a mí no me tiene que pasar las cosas en media hora. La verdad que me pasaron ayer, me van a pasar después, me pasan en otro momento, y se supone que la figura es que desplaza a otra porque tiene una importancia gravitacional y fundamental para el debate parlamentario, ¿sí? Pero bueno, está medio desvirtuado. Esto sí lo tengo que decir con honestidad intelectual, tanto ahora como en otras gestiones. Uno usa la cuestión de privilegio para hablar de cualquier cosa y me parece que debería delimitarse de alguna forma, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta en el debate? El tema del voto del presidente o la presidenta, que nunca tenemos presidenta mujer en la Cámara de Diputados. Salvo que sea una vicepresidenta y reemplace momentáneamente al presidente. Para que sea como la del Senado, mejor no. Para que sea como la del Senado, mejor no. Sí, lo dijo usted, ¿no? La verdad. Sí, no sí. por género, sino por lo que es. Sí, pero igual hay una diferencia grande. La gran diferencia, y le agradezco la participación porque me dio pie a algo, la gran diferencia entre nuestras dos cámaras, fuera de que uno representa a los estados provinciales y el otro representa al pueblo de la nación, que aclaro, cuando Claudia fue diputada por la provincia de Buenos Aires, no era por la provincia, era elegida por el distrito de provincia, pero diputada de todos los argentinos, es de la nación. Los diputados son de la nación, elegidos por el distrito, pero son de la nación, ¿sí? Por eso el legislador le da pasaje para que vaya a Jujuy y a hacer lo que quiera, ¿sí? No es que un diputado no puede ir a Resistencia a ver qué pasa con la comunidad Cuomo, porque sea de capital, ¿sí? Primera cuestión. Segunda, la gran diferencia
entre los dos presidentes de las cámaras es que el presidente de nuestra cámara es legislador, está elegido para legislar. De hecho, puede debatir dejando el estrado, sentándose en una banca y puede votar, ahora vemos qué caso. En cambio, el presidente, o en este caso la presidenta del Senado, no es legisladora. No puede hablar, no puede explicar. Recordamos el tema de Cobos, donde el jefe de bloque, sigue diciendo lo mismo, ¿no? Dijo, con todo respeto, ¿no? Dijo, claro, pero él dijo, bueno, yo quiero explicar, y dijo, no, usted no tiene que explicar nada, usted no es senador, esto le duele al vicepresidente de la Nación. Yo creo que el Poder Ejecutivo eso es unipersonal en realidad, ¿no? Claro, pero es el vicepresidente de la Nación. El presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación, es el presidente, se maneja el debate. Después está el provisional que lo reemplaza cuando se levanta, pero la gran diferencia es que el Senado lo preside el vicepresidente de la Nación, que es un híbrido del poder, no sabe en qué poder está. Porque el Ejecutivo es unipersonal y el vicepresidente lo reemplaza cuando no está. En realidad, en el Senado lo preside, pero tampoco es senador. Entonces, ahí sí que toca la campana. Esto dicho repito, ¿no? Ojalá algún día yo tocaría esa campana, pero digo, desde lo reglamentario y la naturaleza jurídica, el presidente o la presidenta del Senado, como es el vice de la Nación, no está elegido para legislar, con lo cual no puede explicar por qué va a votar o decidir una votación en caso de empate, ni mucho menos decir, no, este proyecto no hay que tratarlo como pasó hace poco, porque no me parece que tenga que ver. No, usted no explique nada. Usted explica el reglamento y de acá hablan los bloques, ¿sí? En cambio, en nuestro caso, no. El presidente de nuestra Cámara es legislador. Y yo, que tuve la suerte de haber sido un asesor del presidente de la Cámara, en el caso del doctor Fener, en otra gestión, él me decía lo que es muy cierto. Una cosa es el presidente elegido por la provincia, que tiene 70 diputados y diputadas, y otra cosa es que era de Jujuy, que eran 6. Entonces me decía, yo presido el cuerpo, es un honor, de hecho, un genio lo presidió, pero nosotros somos 6. Y si yo no puedo hablar, no puedo traer los problemas de grupo, estoy presidiendo la Cámara, estoy totalmente coartado y, en cierta forma, rompiendo el contrato social de los que me eligieron. Porque estoy muy limitado a hablar. De hecho, él quería votar la ley que permitía, y la votó, de hecho, la baja de la edad, de la mayoría de los 21 a los 18. Él la quería votar. Y me dijo, ¿cómo hago yo para votar eso? El reglamento tiene 2 supuestos del voto del presidente. Uno, el caso de empate. El presidente vota en caso de empate. Él dice que reabre la discusión, pero no pasa. Cuando se terminó, él decide y vota. El otro caso, y ahí está la gran diferencia con el Senado, como él es legislador, está elegido para legislar, puede debatir una cuestión y hablar, no como presidente, sino como legislador, para lo cual lo reemplaza el vicepresidente primero. Ahora, si el vicepresidente primero quiere debatir ahí, el presidente no puede debatir. Fíjense cómo él cede su función legislativa en pos de ser la cabeza de un semipoder del Estado, de uno de las 2 cámaras del poder del Estado. Es decir, tiene que dejar de lado, si en este caso el vicepresidente era Ricardo Alfonsín, le dijo, Eduardo, no hay problema, yo presido el debate de este proyecto de ley y vos tranquilo, expresate y yo manejo la votación. Pero si Alfonsín hubiera querido votar, a Fener no le quedaba otra que presidir la sesión él, porque la vicepresidenta segunda, que era Fade, no se podía sentar estando el vicepresidente primero en la Cámara. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos en cuanto al voto. Y la otra, que fue una reforma del reglamento del 2006, dice que el presidente puede votar cuando las leyes o los reglamentos piden mayorías especiales o agravadas. Es decir, cuando una ley pide, por ejemplo, una ley que modifica la coparticipación, que pide la mayoría especial de los miembros y 129 votos efectivos, o si quisiera votar en la reforma del Código Electoral, que son 2/3, el presidente puede votar. Por más que no haya empate, obviamente no puede debatir desde el estrado, pero dice, hago uso de la opción de votar por tratarse de un proyecto de mayoría especial, lo anuncia antes y vota, por lo cual ahí vota como legislador más. Esa es la gran diferencia que tenemos con el Senado, ¿sí? Donde el presidente del Senado, por ser de otro poder, no sabemos dónde, no puede votar.
No sé por qué llegué hasta acá, pero bueno. Básicamente, porque lo hice muy básico, este es el debate de la ley. Una vez que la ley se aprueba, tenemos algunos supuestos. Aclaración, los parlamentos no aprueban leyes, aprueban proyectos de ley. Van a ser leyes una vez que el Ejecutivo los promulgue, y si lo devuelve vetado, devuelve un proyecto de ley. De hecho, la diputada me puede corregir, pero hubo un caso, no me acuerdo específicamente en qué época, pero que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó un proyecto de ley, lo comunicó, y como hay 10 días para promulgarlo, se dio cuenta que había habido un error y aprobó un proyecto de ley modificando un proyecto de ley. O sea, sin que haya sido todavía ley, una cosa rara. La legislativa es rara, o sea, modificar un proyecto de ley comunicado y todavía no es ley, pues no lo puede retirar. Fue un caso único. Pero uno aprueba, porque en los diarios sale esto. Por ejemplo, hoy se votó la ley de reforma del financiamiento electoral. Mañana le va a decir, es ley el financiamiento, las empresas ya pueden financiar. No, todavía no. Hay que esperar la promulgación y que no lo ven. ¿Sí? Entonces, nosotros votamos y aprobamos un proyecto de ley. Y ahora se pregunta que voy terminando, hay algunas variantes que las vimos ahora con el proyecto de lo que se llama el proyecto del aborto no punible, ¿sí? Donde por suerte uno vio que el tema empezó a interesar y salía de mi casa y me decían, che, si lo vota la otra cámara, en realidad la cosa era como que había sembrado el tema del trámite parlamentario, una cosa muy rara. Algunas variantes entre los pases de una cámara a la otra, ¿sí? Acá lo importante es saber, para discutir eso, para entenderlo bien, cuál es la cámara originaria. Los proyectos de ley pueden ingresar por cualquiera de las dos cámaras, salvo en casos concretos que dice la Constitución, que es para impuestos la Cámara de Diputados, para coparticipación del Senado, para reclutamiento de tropas diputados y para presupuesto diputados, el resto puede iniciarse por cualquiera de las dos cámaras. La importancia de la Cámara originaria es que tiene la última palabra en el trámite. Si la Cámara originaria aprueba un proyecto de ley, por la mayoría que quieran, mayoría simple, especial, 2/3, unanimidad, lo comunica a la otra Cámara. La otra Cámara, la que llamamos revisora, si lo aprueba, se comunica, o sea, el proyecto de ley aprobado se comunica al Ejecutivo. Si la Cámara lo rechaza, ese proyecto de ley no se puede volver a tratar, lo que pasó ahora con el aborto no punible. Lo rechaza, se terminó el trámite ahí, no es que vuelve, se termina. Ni hablar de si la Cámara originaria lo rechaza, ya no va a la Cámara revisora. ¿Acá me siguen? Si la Cámara revisora lo modifica, tiene que decir con qué mayoría lo modifica. Tiene que decir el artículo 8 modificado con 2/3, artículo 8 modificado con mayoría simple, artículo 8 modificado con mayoría especial. ¿Por qué dice con qué mayoría? Porque la otra Cámara, que era la originaria, resuelve en última instancia y tiene que decidir dos cosas. Ya no lo puede rechazar, ¿sí? O sea, el proyecto aprobado por una Cámara y modificado por la otra no puede ser ya rechazado. Esa instancia ya no va más. Tiene dos salidas. O acepta lo que la Cámara revisora le modificó o insiste en su versión original. El insistir en la versión original implica que tiene que igualar la mayoría del otro. Si a mí el artículo 8 de una ley me lo votaron por 2/3 y yo logro los 2/3, el artículo 8 de esa ley va a ser el que originariamente votó la Cámara originaria. ¿Se entiende? Por eso la importancia de la Cámara originaria. Ahora, si yo no logré los 2/3, no es que el artículo no vale, vale el artículo del Senado. Yo digo, bueno, el Senado en este caso sería la revisora. Bien. Lo que sí no puede haber en ningún caso es modificar lo que ya me mandaron. Si yo aprobé el proyecto A y me devuelven el B, no puedo hacer C, no puedo hacer un encargo y decir, bueno, tomo este, ahora elaboro otro, no. Es decido una u otra, ¿sí? Bueno, una vez que esto está comunicado como proyecto de ley, el Ejecutivo también tiene algunas variantes. La primera y la lógica sería que cumplamos la voluntad del legislador y diga, promulgo la ley. La puede promulgar en forma total o en forma parcial. Y se puede decir, promulgo de 10 artículos, promulgo 5 y estos 5 los veto, los observo. No les doy fuerza de ley por ahora y los devuelvo.
El veto parcial implica dos cosas. Primero, que hay una promulgación parcial y después que algo se devuelve porque no está aprobado. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la promulgación parcial? Que es válida porque esto es reforma del 94, hasta antes no era válida la promulgación parcial, no estaba constitucionalmente aceptada, en la práctica se venía dando. De hecho, el primero que hizo una promulgación parcial, ¿sabe quién fue? Urquiza. 1852, todavía ni siquiera estaba Buenos Aires incorporada a la cosa, que ya algo prohibido lo había hecho a los 6 meses en una constitución. Es decir, ya la construcción parlamentaria y jurisprudencial aceptaba la promulgación parcial. ¿Cuál es la única cuestión que hay que tener en cuenta? Si el Ejecutivo promulga una ley de forma parcial, primero, esa promulgación parcial tiene que hacer que la ley sea aplicable. Si yo en el artículo 1 digo, crea así el Observatorio de Derechos Humanos y veto el artículo 1 y promulga el resto, no tiene sentido. Pues si es lo que iba a hacer. De hecho, hubo un caso así, en una ley de reforma laboral, que en 40 artículos se promulgaron 4, no tiene sentido. O sea, si la ley es directamente operativa, la promulgación parcial vale. Y lo otro es que tiene que cuidar de no alterar con esa promulgación parcial el espíritu de la ley. Ahora, ¿quién decide si la promulgación parcial es válida o no es válida? El Congreso. Con el mismo mecanismo que el DNU. Si la promulgación parcial es válida, momentáneamente válida, pero va al Parlamento para que el Parlamento diga si la promulgación parcial esa hace operativa la ley y no vulnera el espíritu de la ley. Promulgación parcial por un lado. Ahora, ¿qué pasa con lo que fue vetado? Acá ya no dice si es válido o no es válido. Acá el Congreso tiene dos opciones. O acepta el veto o lo rechaza. Rechaza implica insistir en su versión original. Para esto necesita los 2/3 de los presentes de cada una de las cámaras. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lo otro que puede pasar, digo, esto es ya acá que lo vete totalmente, con lo cual acá ya no hay promulgación parcial. Lo veta totalmente y no hay ley y hay que insistir o aceptar con todo el texto. Lo otro que puede pasar es lo que llamamos la promulgación de hecho. Yo lo comunico, pasan 10 días, el Ejecutivo no hizo nada, no lo vetó, no promulgó parcialmente. ¿Qué es lo que hace? Obligatoriamente lo publica y dice promulgación de hecho. Dice, se promulga de hecho, de acuerdo al artículo 99, inciso tanto de la Constitución, la ley tal. Eso es casi decir, políticamente esto no me interesa, lo promulgo de hecho, ahí está, lo tenés es ley, pero no lo promulgó, capaz que ni lo reglamenta. ¿Sí? Es decir, estas son las variantes del trámite de la ley. Lo otro que hace el Ejecutivo como colegislador es el DNU, de lo cual ya habló Claudia, que en cuestiones donde entiende que hay necesidad de urgencia, puede con un decreto meterse en materia legislativa, siempre que no sea materia penal, impositiva ni de partidos políticos ni de tratados internacionales. Esa ley, ese DNU, cuidado que es válido. El DNU, una vez publicado en el boletín oficial, es válido. Y esta es la crítica que le hago yo a la ley que hicimos nosotros, la ley 122. Porque cuando ya la discusión dejó de ser si el DNU era constitucional o no, la discusión empezó ya, y cuando ya dijimos necesidad de urgencia, la jurisprudencia más o menos dijo cuál es, y el que lo determine siendo el legislador, cuando lo aprueba o lo rechaza. La gran discusión era qué pasa con el DNU mientras está dictaminado, publicado, y el Congreso no se expide. Si bien la ley dice que a los 10 días tiene que comunicarlo, tratarlo, después no dice en forma inmediata le va a dar tratamiento al pleno. Inmediata yo no sé qué es, un día, 2 días, nunca. Entonces lo que pasa es que muy pocos DNU fueron o aprobados expresamente o rechazados expresamente. Es decir, la ley misma dice el DNU es válido de acuerdo al artículo 2 del Código Civil, que ahora es el 7, que dice que las leyes tienen vigencia a partir de que las leyes lo dicen. Es decir, el DNU es válido en el momento que está publicado. Esa es la gran crítica que tiene la ley de trámite legislativo, que es la 2622. O sea, el DNU vale. Y a lo sumo, cuando el Congreso lo rechaza, ese rechazo vale como si fuera una derogación, pero no una anulación. Es decir, que los actos que se hicieron con ese DNU, que ese DNU tuvo, quedan firmes. Si el DNU le dio un subsidio a alguien, si yo lo rechazo 4 meses después, el subsidio ya está dado. ¿Sí?
Y este es el gran problema que tenemos con los DNU, porque lo asimila a una ley y el rechazo lo asimila a una derogación, no a una nulidad. Los que somos abogados lo sabemos la diferencia. La derogación es, acá le corto los efectos, pero los efectos que tuvo, los tuvo. Ahora, la nulidad, como cualquier acto jurídico, entiende que nunca existió. Y acá entramos en la duda, si el Congreso puede anular el acto de otro poder. Algunos entienden, y entre eso estoy yo, que lo único que puede anular un acto jurídico es el Poder Judicial. Con lo cual, el único que podría decir que es nulo es el Poder Judicial. ¿En qué momento va a decir que es nulo? Y si lo hizo en materia penal. Porque la misma ley dice que el Congreso lo aprueba o lo rechaza si entiende que había necesidad de urgencia y nada más, no dice si entiende que la materia era o no. Por más que después del rechazo, en un dictamen de rechazo uno diga lo rechazo porque se hace en materia penal. Ahora hubo un fallo hace poco que rechazó el tema del voto por correo. ¿Por qué? Pues dijo, es un DNU sobre materia electoral, está vedada. Y lo dijo el Poder Judicial. ¿Sí? Es un tema discutido, yo sé que es discutido, con el tema de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, que le hizo el mismo Congreso. Algunos dicen, no, el Congreso no puede anular leyes, porque no es el poder anulador, ese es el judicial. En este caso hay que tener en cuenta que había un vicio de origen, ¿sí? Porque había tratados internacionales que la nación había suscrito que impedían ese tipo de normas. ¿Sí? Pero bueno, este es un tema discutido, donde uno entiende que el Congreso nunca puede anular leyes, y otros dicen que sí, y otros dicen que es el Ejecutivo. ¿Qué pasa en otros lugares? En España existe la figura del DNU, pero el DNU se sanciona por el jefe de gobierno, sería, o el órgano de gobierno, como se llama parlamentario, que es un delegado del Parlamento, y ese decreto es publicado pero no es válido, no tiene efecto jurídico y tiene 30 días para que se expida el Parlamento. Y lo hace al revés. Si el Parlamento no se expide, a 30 días se cae. Si lo rechaza, lo rechaza, y si lo aprueba, lo aprueba. En Italia es lo mismo, pero son 60 días, ¿no?